Diferencia entre ética y moral. La ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, pero con algunas diferencias importantes. Ética se refiere al estudio filosófico de la moralidad. Es un sistema de principios generales que guían el comportamiento humano, basados en la razón y la reflexión. La ética busca comprender los fundamentos de la moralidad, analizar los diferentes valores y principios morales, y formular teorías sobre cómo debemos vivir. Moral, por otro lado, se refiere al conjunto de normas, creencias y valores que una persona o grupo social considera como correctas e incorrectas, buenas o malas. Es la aplicación práctica de la ética a la vida cotidiana. La moral es más específica y subjetiva, ya que varía según las culturas, las religiones y las épocas. En resumen, la ética es el qué de la moralidad, mientras que la moral es el cómo. La ética nos proporciona los principios generales para tomar decisiones morales, mientras que la moral nos dice cómo actuar en situaciones concretas. Aquí hay un cuadro que resume las principales diferencias. Característica, ética, moral, naturaleza, filosófica, práctica, objetivo, comprender la moralidad, guiar el comportamiento, enfoque, principios generales, normas específicas, origen, razón y reflexión, cultura, religión, educación, carácter, universal, subjetivo. Es importante mencionar que la ética y la moral se complementan y no están separadas. La ética nos ayuda a comprender los fundamentos de la moral, mientras que la moral nos permite aplicar esos principios en la vida real. ¿Podrías darme algunos ejemplos de cómo la ética y la moral se aplican en la vida real? Claro que sí. Aquí hay algunos ejemplos de cómo la ética y la moral se aplican en la vida real. Ejemplos de ética. Investigación científica. Los científicos deben seguir principios éticos como la honestidad, la integridad y la responsabilidad al realizar investigaciones. Deben asegurarse de que sus estudios sean válidos, que sus resultados se presenten con precisión y que no se manipulen datos para obtener conclusiones sesgadas. Medicina. Los médicos deben seguir el juramento hipocrático, que establece principios éticos como la beneficencia, hacer el bien, la no maleficencia, no hacer daño, la autonomía, respetar las decisiones del paciente, y la justicia, tratar a todos los pacientes por igual. Derecho. Los abogados deben defender los derechos de sus clientes con integridad y honestidad, incluso si no están de acuerdo con las acciones de su cliente. También deben asegurarse de que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y justa. Ejemplos de moral. Relaciones personales. La moral nos guía en cómo comportarnos en nuestras relaciones con otras personas. Por ejemplo, la honestidad, la lealtad, el respeto y la compasión son valores morales que se consideran importantes en las relaciones. Comportamiento en la sociedad. La moral nos indica cómo debemos comportarnos en la sociedad. Por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, la justicia social y la tolerancia son valores morales que se consideran importantes para una sociedad justa y equitativa. Decisiones personales. La moral nos ayuda a tomar decisiones personales, como si debemos decir la verdad, si debemos ayudar a alguien en necesidad, o si debemos seguir nuestras propias creencias incluso cuando son impopulares. Estos ejemplos muestran cómo la ética y la moral son esenciales para una vida significativa y responsable. Nos ayudan a tomar decisiones éticas y morales, a construir relaciones sólidas y a contribuir a una sociedad justa y equitativa. ¿Puedes darme ejemplos de situaciones en las que la ética y la moral pueden entrar en conflicto? Claro que sí. La ética y la moral, aunque están estrechamente relacionadas, a veces pueden entrar en conflicto en situaciones complejas. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Dilema médico. Un médico tiene un paciente con una enfermedad terminal que sufre mucho. El paciente pide al médico que le ayude a morir. El médico está dividido entre su deber de aliviar el sufrimiento del paciente, moral, y su juramento de no hacer daño, ética. 2. Secreto profesional. Un abogado tiene un cliente que le confiesa un crimen. El abogado está obligado a mantener la confidencialidad de sus clientes, ética, pero también tiene el deber de denunciar un crimen, moral. 3. Denuncia de corrupción. Un empleado de una empresa observa prácticas corruptas por parte de sus superiores. Denunciar la corrupción podría significar perder su trabajo, moral, pero también podría ser un acto de integridad que beneficia a la empresa y a la sociedad, ética. 4. Dilema de la guerra. Un soldado recibe órdenes de atacar un objetivo militar que podría causar daños colaterales a civiles. El soldado está dividido entre su deber de seguir órdenes, moral, y su conciencia de no hacer daño a civiles, ética. 5. Experimentación científica.
Un científico desarrolla una nueva droga que podría curar una enfermedad grave, pero las pruebas iniciales muestran efectos secundarios graves. El científico se debate entre el potencial beneficio de la droga, moral, y los riesgos para los pacientes, ética. 6. Dilema de la privacidad. Un periodista tiene información confidencial sobre un político que podría dañar su reputación. El periodista se debate entre la libertad de prensa, ética, y el derecho a la privacidad del político, moral. 7. Dilema de la justicia social. Un grupo de activistas protesta contra una ley que consideran injusta. La protesta podría causar disturbios y violencia, moral, pero también es un acto de defensa de los derechos humanos, ética. Estos ejemplos muestran cómo la ética y la moral pueden entrar en conflicto en situaciones complejas, donde las decisiones éticas pueden tener consecuencias morales, y viceversa. En estos casos, la reflexión crítica, el análisis y la búsqueda de un equilibrio entre los valores en conflicto son fundamentales para tomar decisiones responsables. ¿Cómo se puede determinar qué principio, la ética o la moral, debería prevalecer en un conflicto? Determinar qué principio, la ética o la moral, debería prevalecer en un conflicto es un proceso complejo que no tiene una respuesta única. No existe una fórmula mágica para resolver estos dilemas, ya que la decisión dependerá de varios factores, incluyendo 1. Contexto. El contexto del conflicto es crucial para entender la situación y las posibles consecuencias de cada acción. Por ejemplo, un dilema médico en un contexto de guerra tendrá implicaciones diferentes a un dilema similar en un contexto de paz. 2. Valores en juego. Es importante identificar los valores morales y los principios éticos en conflicto. ¿Qué valores son más importantes en esta situación específica? ¿Qué principios éticos están en juego? 3. Consecuencias. Considerar las consecuencias de cada opción es fundamental. ¿Qué impacto tendrá cada decisión en las personas involucradas? ¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos? 4. Perspectivas. Es importante considerar las perspectivas de todas las partes involucradas. ¿Qué piensan las demás personas sobre este conflicto? ¿Cuáles son sus valores y prioridades? 5. Reflexión personal. La reflexión personal juega un papel importante en la toma de decisiones éticas y morales. ¿Cuáles son tus propios valores y creencias? ¿Qué te parece más importante en esta situación? Herramientas para la toma de decisiones. Principios éticos. Utilizar principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia puede ayudar a guiar la decisión. Principios morales. Considerar los valores morales como la honestidad, la lealtad, la compasión, la justicia social y la tolerancia puede ayudar a evaluar las opciones. Dilemas éticos. Analizar el conflicto como un dilema ético puede ayudar a comprender la complejidad de la situación y las posibles soluciones. Debate y diálogo. Hablar con otras personas sobre el conflicto, incluyendo expertos en ética o moral, puede ayudar a obtener diferentes perspectivas y a encontrar soluciones más sólidas. En última instancia, la decisión de qué principio prevalece en un conflicto es una decisión personal. Sin embargo, un proceso de toma de decisiones reflexivo y consciente, que considere todos los factores mencionados, puede ayudar a tomar decisiones más responsables y éticas. Es importante recordar que la ética y la moral son conceptos en constante evolución. Lo que se considera ético o moral en una época o cultura puede ser diferente en otra. Por lo tanto, la reflexión crítica y el diálogo son esenciales para seguir desarrollando nuestra comprensión de la ética y la moral. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.